Bienvenidos a un nuevo programa de Acuerdo para el Buen Vivir. Y aquí, a ver, yo creo que pasamos de los 200 años y sumamos aquí lo que tenemos, ¿no es cierto? 240, 50, no sé cuánto será. Yo hago una gran contribución, por cierto, porque el adulto mayor, el abuelito, la abuelita, el anciano, vamos a hablar de todos estos términos. ¿Qué pasa al final de la vida? En el fondo, ¿qué pasa en la última etapa de la vida? ¿Es la mejor o es la peor? ¿Es igual que las demás? Así es que quiero yo darle la bienvenida. Aquí nos acompaña Cecilia del Rocío Tamayo. Ella es la viceministra del Ministerio de Inclusión Social, doctora en medicina, tiene maestría en investigación y administración de salud y además su especialidad, su diplomado superior es en el tema de género y políticas públicas de salud. Bienvenida y muchas gracias, Cecilia, por acompañarnos. El MIES tiene una gran responsabilidad en esta área. Vilma Freire, a mí me honra mucho Vilma Freire cuando viene a nuestro programa porque es una de las investigadoras más serias que tiene el Ecuador y vinculada profundamente al tema de salud. Ella, por cierto, estuvo 12 años en la Organización Panamericana de la Salud en Washington como coordinadora regional de los programas de salud. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad San Francisco de Quito. Una de los trabajos de investigación más importantes, Vilma, en Salnut, que fue dirigido y trabajado precisamente por Vilma, y es investigadora científica en el tema de adulto mayor y las condiciones de salud. Y finalmente, a quien nos va a dar no solo su testimonio, sino que nos va a dar, al final del programa, va a regresar en el último segmento para decir, como les decía, si lo que hemos hablado aquí tiene sentido o no, si está bien lo que se ha dicho o si hay cosas que faltan. Él es Ernesto Ordóñez Viteri, que a sus 93 años de edad tiene una brillantez admirable, tiene una capacidad física y mental total y es un ejemplo para el Ecuador de lo que es haber tenido una buena vida y poder aconsejar a todos nosotros sobre cómo vivir bien, ¿no? El summa causa y el buen vivir. Así es que bienvenidos, vamos a comenzar con algo muy cortito. Y desde ya les digo muchas gracias a quienes nos mandan sus mensajes al hashtag Acuerdo Buen Vivir. Estamos esperando sus ideas, mensajes, comentarios al programa. Mientras tanto, hablemos algo sobre los derechos del adulto mayor, de los abuelos, de las abuelitas. Tengo derecho a vivir con dignidad y a ser feliz. A recibir un trato respetuoso. Tengo derecho a trabajar. Tengo derecho a servicios de salud. Tengo derecho a expresar lo que pienso. Somos adultos mayores. Y como todos, tenemos derechos. El otro día estaba con una chiquita, ¿no? Y decía, ¿qué opinas de Margarita? Dice, si es una vieja. ¿Cómo le digo yo? Le digo, Margarita, sí, ella no entiende, dice, es una vieja. ¿Y qué edad tiene Margarita? Dice, tiene como 24 años. Quien me hablaba de eso era una chica que tenía 12 años, para la que la de 24 estaba ya en otro mundo, no entendía la música. No sabía Margarita ni manejar bien el internet como la de 12. Entonces, esta idea de que todo el pasado fue mejor, o esta idea a lo contrario de que todo el futuro será mejor, es algo siempre cuestionable. Yo quisiera en esta primera parte de este programa en 4, tenemos muchos otros invitados muy interesantes. Por cierto, yo no podía creer cuando me dijeron que Ernesto, no solo que ha construido, sino que es piloto activo de go-karts, ¿no es cierto? Y sigue manejándolos y disfrutando a los 93 años de edad, lo que nos da una enorme alegría y admiración.
Yo quisiera primero decir quién es un viejo, quién es un abuelo, quién es un adulto mayor, cómo se califica. ¿Es un tema de edad o es un tema interior? Capaz podemos pasar más adelante, Ingrid, una declaración que hace Pepe Mujica, que a sus 80 y más años yo llamo que es el más joven de los uruguayos, el gran presidente del Ecuador que tiene del Uruguay, que tiene una gran vitalidad. ¿Cuál sería la definición? ¿Cómo entendemos esto? Los límites de la vida y de la actividad. Para la definición de políticas públicas se define que adultos mayores son las personas de 65 años en adelante. Esta definición tiene unas implicaciones jurídicas, por ejemplo, cuando se aplica los descuentos a los impuestos, el límite es la edad. Entonces hay unas limitaciones y definiciones técnicas y jurídicas. En este caso, el año definido es a partir de los 65 años de edad. Con esto se elaboran las políticas públicas para personas adultas mayores, con esto se aplica la legislación para personas adultas mayores y una serie de beneficios en este ámbito. Cómo la persona vive a lo largo de sus años, las diferentes etapas de la vida, ese es otro ámbito de análisis. Y hay que señalar también que influye mucho la construcción social y cultural respecto a cómo vemos a las personas a lo largo de la vida, en este caso a las personas adultas mayores. Vilma. ¿Cómo se define? Yo creo que ya no saliendo del marco legal e institucional, yo creo que se define en términos de cómo uno llega a una edad en que ha acumulado cualquier cantidad de experiencia y al mismo tiempo está en capacidad de seguir contribuyendo. Para que realmente participe yo mejor de este programa me voy a sacar el sombrero, porque me dicen, lo que pasa es que con sombrero se te ve más joven, ¿no es cierto? Lo que no ocurre, a ver si le ponemos el sombrero, mira aquí, le vamos a poner a Ernesto el sombrero para ver qué nos dice Ernesto sobre qué significa llegar a ser un adulto mayor, un abuelo. ¿Tú has sentido esto en tu vida? ¿En qué momento? Con esa actividad tan intensa. Bueno, sabes, Freddy, que yo tengo una opinión, creo que unipersonal dentro de todo el mundo, no solamente dentro del Ecuador ni de Quito. Nadie cree, ni nadie me cree a mí, que la mejor de las edades que yo he tenido, mejor que la niñez, mejor que la juventud, es la vejez. Me dicen, pero ¿cómo puede ser mejor la vejez? Pues hay que entenderlo, pues no. Para buscar la felicidad, para encontrar la felicidad hay que buscarla, pero nadie la busca fuera de sí mismo, hay que buscarla afuera. No está dentro de nosotros mismos, está afuera, en los demás. Ahí es donde hay que buscarla. Y cuando se la encuentra, entonces me hace el favor de contarme si estoy o no estoy de acuerdo. Perfecto, y vamos a ver cuál es precisamente la experiencia personal que tú has tenido, o sea, para compartir esto con todo el país. Bueno, yo tengo 5 etapas en mi vida. 2 veces rico y 2 veces pobre. ¿Cómo fue eso? Bueno, mi madre se casó a los 16 años con mi papá, que tenía 42, pero tenía harta plata. ¿La mamá o el papá? Mi papá sí, tenía harta plata. Entonces, antes, ¿quién decidía con quién se va a casar la hija? Los padres. No eran los propios interesados, sino los padres resolvían. Entonces, mi abuela resolvió que se case mi mamá de 16 años con un señor de 42 años, que era mi papá. Entonces, mi papá puso la fortuna en manos de una niña, y esa niña manejó el dinero con su corazón, no con la experiencia de un profesional ni de un administrador de dinero, sino que con el corazón reunió a toda su familia, le apoyó a toda su familia
Y a los 14 años que yo tuve, ya nos quedamos en la miseria. Porque repartió y ayudó a toda su familia. Y se quedó sin un centavo. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es llena de miseria y llena de... Yo era un muchacho muy travieso. A los 12 años entré al Mejía. Y por travieso me expulsaron hasta febrero, porque llegué con 3 pésimas a febrero por travieso. Repetí el año y llegué solo hasta diciembre con 3 pésimas. ¿Y qué pasó y cuándo vino otra vez la buena época? ¿Cuándo vino otra vez qué? La riqueza. Cuando vino la riqueza, cuando terminé la universidad. Cuando terminé la universidad, entonces yo conocí un empleo que me pareció una fortuna al lado de la pobreza que yo tuve. Yo asistí a la universidad desde la Colón hasta la Plaza Grande 2 veces diarias a pie durante 5 años. ¿Y qué estudiabas? Me acuerdo de la pobreza que no creo que alguien haya pasado en muchas familias, que tomaba un jarro despostillado de agua de raspadura en todo el día. Entonces después, bueno, pasó la cosa. ¿Y cuándo vino la riqueza? Cuando ya preparado yo con la dureza de la vida, me acostumbré a lo difícil y busqué las cosas difíciles, entre esas del supermercado 7-9. Entonces, un señor intendente de policía quiso llevarse 3 carros de compras para consultar los precios. No le dejé, me persiguió tanto que como yo quería probar si se podía tener la plata honradamente, lo tenía que claudicar o cerrar. Cerré el supermercado, pero ya tenía millones de dólares yo y mis hermanos. Vamos, mi querido Ernesto, a continuar en la última parte del programa esta fascinante historia de Ernesto Ordóñez. Y vamos a conocer algo sobre su pasión de los go-karts. Y seguimos enseguida con Cecilia y con Vilma, y tendremos otra invitada más en 1 minuto. No se vaya, siga con nosotros. Bien, damos la bienvenida. A bajar de años me voy a poner esto, como me decían, ¿no? Aquí está con nosotros Magdalena Guzmán. Magdalena, bienvenida a este programa. Y vamos a seguir con el tema de quiénes son los abuelitos y las abuelitas. Yo les decía aquí a mis compañeras que a mí me gusta mucho como los pueblos indígenas, sobre todo en Bolivia y en Perú, de los aymaras. Yo aprendí mucho cuando estuve en la comunidad andina, porque ellos hablaban con una reverencia. Yo les preguntaba algo y ellos se paraban y pedían permiso a los abuelos, muchos que ya estaban muertos, y le decían: pido permiso a mi abuelita y a mi abuelito para decir lo que ellos me han enseñado. Y hablaban entonces con el permiso otorgado por ellos de su cultura, de las cosas, cómo se debía vivir, etcétera, ¿no? En el caso de Magdalena, ella tiene un contacto directo con las personas mayores, por decir, con los abuelitos y abuelitas. Es enfermera, es quien dirige el programa de adulto mayor en la Universidad Central, en la carrera de enfermería, y su especialidad es de enfermera en gerontogeriátrica, licenciada en enfermería. ¿Qué nos puedes decir de lo que hemos venido hablando, Magdalena? ¿Cuál es la situación de la persona mayor, del abuelo, de la abuela en nuestro país? ¿De quién tiene más de 65, más de 70, más de 80, más de 90 años? Bueno, un gusto estar aquí. A la Universidad Central y sobre todo a la carrera de enfermería, una institución que tiene más de 70 años de vida,
pues nosotros siempre hemos estado en contacto con la población y entre ellos grupos vulnerables, y ahí tenemos los adultos mayores, que es una gran población. Nosotros hemos estado directamente en contacto con ellos en las prácticas que hacemos en diferentes instituciones, tanto en el área hospitalaria como en el área comunitaria, podríamos decirle. ¿Y qué es lo que tú ves? Pero cuéntanos, ¿qué ves? ¿Cómo están? Vemos, bueno, la experiencia nuestra podríamos decir que es bastante buena porque trabajamos con adultos mayores en grupos ya establecidos, en los que vemos que el estar en grupos de la misma edad, el estar en grupos en que comparten problemas, necesidades, problemas de salud sobre todo, vemos que entre ellos se apoyan, se ayudan y pueden seguir adelante. Realmente en esas prácticas que realizamos, los estudiantes pueden compartir y más que poner en práctica sus conocimientos, es aprender directamente con los adultos mayores sus vivencias, sus experiencias. Pero también hay el otro grupo en el que nosotros aprovechamos pues con nuestro fuerte, diríamos que es la educación, en darles estrategias y en ayudarles a promocionar la salud, a prevenir enfermedades. Vamos a ver algo de Mujica. Sí, es cierto, pero no te embales, porque los jóvenes después envejecen y son empleados de una empresa multinacional y contraen obligaciones todos los días y la rutina, la mayor parte de los jóvenes, no todos, dejan de ser jóvenes porque acompañan la edad de adentro con la de afuera y cargan de obligaciones. Encontrar algunos que envejezcan sin que se le envejezca mucho el de adentro es raro. ¿Qué dicen los números, Vilma? Bueno, yo creo que el analizar la situación de los adultos mayores desde una perspectiva poblacional nos da otras dimensiones que hay que considerar. En el año 2010 nosotros realizamos la primera encuesta sobre las condiciones de salud y bienestar y envejecimiento del adulto mayor, y para ese año se estimó que en Ecuador habían 1.200.000 adultos mayores, es decir, una cifra muy grande. ¿Más de 1.200.000 en qué año? En el 2010, lo cual quiere decir que en este momento estamos por cerca de 1,5 millones. Esa cifra nos dijo por primera vez que Ecuador está envejeciendo. ¿Por qué? Porque por un lado la mortalidad infantil, por suerte, se ha reducido en forma significativa y por otro lado estamos viviendo más años. Entonces, eso plantea un problema de enorme dimensión en la medida en que tenemos que confrontar, tanto desde el punto de vista político, desde el punto de vista de políticas públicas, como desde el punto de vista del comportamiento de la sociedad hacia este nuevo grupo de población, los retos que implica el garantizar un envejecimiento saludable, porque yo creo que todos tenemos esa enorme responsabilidad. Si no estoy mal, 73 años es la edad promedio del hombre y 75, 76 de la mujer. Sí, la mujer, nosotros tenemos mayor probabilidad de vivir más tiempo que los hombres. Yo siempre molesto a mis amigas y digo que conste que la mujer tiene una mejor vida que el hombre. Sí, bueno, no sé si es mejor. Dice, no sé siempre, sino que aguantamos más, me dice. No sé si es mejor, pero vivimos más. La verdad es que todos los datos... ¿Por qué ustedes que vienen del área de salud? No tenemos una información así que nos diga ciertamente que las mujeres tienen estas condiciones para decir que vivimos más. Es más, los datos nos están diciendo que es cierto que vivimos más, pero que las condiciones no son las mejores. ¿Por qué no son las mejores? Bueno, vamos a para empezar, las mujeres que vivimos más tenemos mayor probabilidad de quedar viudas. En el Ecuador ya no, el mito de la familia extendida ya deja de ser un mito, es una verdadera realidad el hecho de que cada vez la familia es unifamiliar, o sea,
padre, madre e hijos en el mejor de los casos. Eso implica que los adultos mayores en más del 23% viven solos, por suerte con su compañero, pero en la mayoría de los casos las mujeres quedan solas. Mira, aquí hay algunos datos, tú nos confirmarás si están bien, ¿no? Que vamos a ver si les ponemos las cifras también. 45% de los adultos mayores viven en condiciones de pobreza. Sí. El doble que el resto de la población. Sí. O sea, los cierto. más pobres en el Ecuador son las personas mayores de Adultas mayores. 65 años. Sí. 42% de los adultos mayores viven en el sector rural, ¿no es cierto? Sí. El 14% de los hogares pobres tienen un adulto mayor viviendo con ellos. 15% son víctimas de negligencia y abandono. Eso es terrible. Sí, es terrible. Esa parte es terrible. Es terrible. Quisiéramos ver qué hacemos, Cecilia, frente a eso. El 74% no accede a la seguridad social de nivel contributivo. 44% de los adultos mayores no tienen seguro social, ¿no? Nos dicen las estadísticas, y el número de adultos mayores que reciben el bono del desarrollo humano subió de 198,000 en el 2006 a más de 500,000 ahora, 543,000, los pobres del país. ¿Está bien estas cifras? Sí, yo creo que están cerca. Son muy preocupantes. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Cecilia? A ver, lograr la comprensión de lo que implica el trabajo con las personas adultas mayores parte de varios elementos. Uno, la Constitución determina que las personas adultas mayores son un grupo de atención prioritaria para el Estado ecuatoriano. Por lo tanto, es responsabilidad de todas las instituciones del Estado, de la familia y de la comunidad en general. Este mandato constitucional cambió notablemente la comprensión y el abordaje respecto a las personas adultas mayores, que antes eran vistos como vulnerables. Ahora son un grupo de atención prioritaria desde el año 2008 que tenemos la nueva Constitución. Segundo, la misma Constitución reconoce una serie de derechos, como ya vimos en el video, para las personas adultas mayores, entre esos la atención integral, el acceso a los servicios, la superación de la pobreza, etcétera. Pero es importante señalar que la etapa de adultos mayores es el resultado de la consecuencia o de la vida en las otras etapas. Es decir, desde la época de la gestación se construye o se va estructurando lo que va a ser una persona cuando llega a ser adulto mayor, es decir, cuando tiene más de 65 años. ¿Por qué digo esto? Porque el envejecimiento no es lo mismo cuando una persona tiene posibilidad de resolver sus necesidades o cuando no las tiene. Por ejemplo, el envejecimiento de las personas que viven en condiciones de pobreza, ¿no es cierto?, es un envejecimiento con mayores precariedades, con mayores necesidades que quienes han tenido otras condiciones de vida. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Nuestra ¿O misma qué debemos Constitución, hacer? digamos, nuestra misma Constitución plantea, como yo decía, la atención integral hacia las personas adultas mayores, y desde un enfoque de derechos se traslada a la estructuración del plan del buen vivir. En este sueño de la Constitución ecuatoriana y de nuestro Estado ecuatoriano de construir el buen vivir, se implementan entonces políticas para las personas a lo largo de todo el ciclo de la vida. Vamos a ver esto en el último segmento, porque vamos a seguir con Cecilia. Vilma, que nos deja ahora en el programa, ¿qué mensaje quisieras tú dejarnos, Vilma? Bueno, yo creo que es urgente que el país en su conjunto defina como prioridad una estrategia nacional de atención del adulto mayor, porque si eso no se hace, van a haber intentos con muy buenas intenciones que hasta el momento a nivel poblacional han sido muy modestas. Gracias, Vilma. Vamos a continuar enseguida el programa con nuevos invitados. Y ya regresa Ernesto, por ahí está Ernesto escuchando, ya regresa todavía un ratito para conocer la vida admirable de nuestro querido invitado.
Bueno, continuamos ahora con una nueva invitada. Bienvenida a Giovanna León. Giovanna es la directora provincial del IES en Pichincha y ella nos va a hablar un poco de esto que preocupa siempre, el tema de las pensiones y las jubilaciones. A veces hay protestas, hay gentes, hay comunicados, no es que el IES no tiene dinero, es que va a haber problemas para pagar las pensiones y jubilaciones. De eso nos va a hablar Giovanna en un momento. Continuamos aquí con nuestras invitadas, continuamos con Cecilia y con Magdalena. Me llevaron la hojita de Magdalena, siempre pasa. Es lo que digo, lo que está pasando con mi equipo. No tenían que llevarse, pero bueno. Me decían que están listos los gorriones, que tenemos el video del gorrión. Vamos a verlo. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο πατέρα, σπουργίτη είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπου-γι-τι! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Creo que este video vale más que todo el programa. Definitivamente. Sí. Difícil contener el nudo en la garganta. Sí.
Creo que ninguno podemos hablar. ¿Qué dicen? Yo creo que la clave, hablando de adultos mayores, es entender que el envejecimiento es parte de la vida, es parte de este proceso desde que nacemos hasta que seguimos pues este camino. Y el entender y el aceptar sobre todo el que estamos envejeciendo o que ya hemos envejecido y todo lo que implica ello, porque hay muchos adultos mayores que no aceptan, por un lado, y por otro, el que la familia también entienda y acepta que un miembro de esta institución también ha envejecido. Bueno, mira, hay uno de los grandes pensadores del tiempo actual es Eckhart Tolle, y Tolle dice que este es el tiempo de las personas mayores. Dice que en la nueva civilización, por primera vez, se va a tomar en cuenta la sabiduría de las personas mayores, que está comenzando algo distinto, que en vez del abandono, del rechazo de esto, está comenzando una nueva civilización en la que el respeto a la persona mayor sea parte esencial del buen vivir, de una nueva forma de vivir. Efectivamente es así, y también recordar la importancia que tenemos todas las personas, porque este no es un tema de la persona adulta mayor como tal, es de la familia, es de la sociedad, es de la comunidad. Todos y todas en algún momento, si es que la vida nos permite, vamos a llegar a esa etapa. Todos y todas debemos recuperar la reciprocidad, la solidaridad, el afecto, el cariño, el respeto y la tolerancia con nuestras personas mayores. Eso que ellos nos enseñan en su época, llega un momento en que nos toca entregar, devolver. Todo lo que ellos nos dieron, en algún momento requieren de nosotros. Hay una parte que a veces no es tan romántica, tan bonita, tan sentida, pero que es esencial en este mundo vinculado al dinero, y es el tema de las pensiones, el tema de la jubilación, es decir, esa persona que lamentablemente 40% no están afiliados, o era una cifra parecida a la que yo dije, ¿no es cierto?, una cantidad enorme que no están protegidos, pero quienes lo están, ¿qué temor pueden tener de que algún día haya problemas en recibir sus pensiones? Bueno, muchas gracias por la invitación para poder compartir noticias como estas de información sobre cómo el IES está viendo a sus jubilados, a sus adultos mayores. Realmente creo que el respeto y la empatía han sido uno de los valores y los principios que tratamos de que se evidencien en la decisión y en la toma de las políticas públicas de la institución con una de las prestaciones más importantes. De hecho, la seguridad social nace como un fondo de pensiones. Si bien a ratos al IES le relacionan pues con temas de salud o con otro tipo de temas, la prestación de la pensión es realmente importante. Hablar del 40% de adultos mayores, de abuelitos o abuelitas que no están afiliados y que hoy no pueden, o que no estuvieron afiliados y no pueden recibir hoy su pensión, es un tema que realmente tiene que ver y precautelar que eso vaya disminuyendo. Ahora, con la implementación de una serie de estrategias, con programas o con campañas como las que se han sacado en los últimos meses para incentivar a esta población que hoy es activa de cualquier manera, un trabajo no remunerado del hogar, pero que es activo, está precautelando ese retiro o esa vejez con dignidad. Las preocupaciones que en estas últimas semanas se han evidenciado a través de la opinión pública, de que si el fondo de pensiones está en crisis, si es que no va a alcanzar para pagar las pensiones jubilares, pues es importante saber que la pensión que el Ecuador reconoce a sus jubilados en promedio es la que lidera en América Latina el monto más alto. El fondo de pensiones es un fondo absolutamente fortalecido. Las estrategias internas que la institución está tomando y viene tomando con una planificación responsable permiten garantizar ese fondo de pensiones.
todos los jubilados están recibiendo puntualmente el dinero que tienen que recibir. Puntualmente, no se ha disminuido un centavo a sus montos, a sus aportaciones. De hecho, acabamos de incrementar en el 3.38% el valor para este año, justamente a propósito de esta inflación que anualmente se genera, y eso garantiza pues no solo que haya un incremento también a las pensiones jubilares, sino que podamos seguir fortaleciendo estos valores que permiten pues a nuestros jubilados y jubiladas tener una vejez digna. Además de apoyar programas de adultos mayores que tienen enfoque también en temas de ejercicios, de bailoterapia, manualidades, nuestras unidades médicas también van acoplando sus espacios físicos para que esta atención de salud a la que también tienen derecho los jubilados pues tenga comodidades que se acoplen a sus necesidades. Yo le voy a pedir a Joana, a Margaret, si me dan el nombre de la enfermera que está en el calendario del Buen Vivir, de la enfermera que es un ejemplo de las primeras mujeres encargadas de cuidar a los demás. Antes de que Magdalena nos deje, aquí yo sí quisiera que nos diga, yo pienso que hay pocas profesiones donde uno tiene tanto amor como en la enfermería. ¿No es cierto? La enfermera es ese ángel, porque siempre está con la persona que está sufriendo, con la persona que tiene necesidad. ¿Cuán importante es ser enfermera? Yo diría que es un privilegio ser enfermera, porque podemos estar... Es un regalo de Dios, ¿no? Sí, en todas estas etapas de la vida, desde que nace una persona, el compartir ese momento de la vida, y también lo otro que no es muy agradable, ¿no? El compartir la muerte, que muchas personas pues no queremos ni hablar de ello, ¿no? Pero el trabajar con adultos mayores es una experiencia muy enriquecedora, también muy tierna, que algo hablaba que solamente con los niños de pronto nosotros podemos sentir. Pues no, también con los adultos mayores. Mira, aquí está, este es en el librito de los niños, uno de los personajes de la responsabilidad, es la primera enfermera, quien creó esto, Florence Nightingale, ¿no es cierto? Así es. Ella antes de la Primera Guerra Mundial, cuando no existía la idea de las enfermeras, y dice, lo importante no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros hacemos de él. Eso es lo que hacen ustedes. Así es. Y vuelvo y repito, el trabajar con adultos mayores, sobre todo con ellos enfocamos lo que es el amor a la vida, que ellos nos enseñan más que nosotros enseñarles. Nos enseñan a poder vivir con lo que tenemos, con lo que somos. Nosotros hablamos del autocuidado, que es muy importante, porque lo vemos al adulto mayor como una carga, como un peso, como el que está enfermo, está en una esquina y ya no puede hacer nada. Y muchas veces nosotros somos los que ocasionamos esa dependencia y el aumento de los gastos familiares y sociales, por ende. Entonces, lo importante es eso, primero aceptar que lo que está viviendo nuestra sociedad, el mundo entero, que estamos envejeciendo y que debemos pues nosotros aunar esfuerzos para poder llegar a una vejez, como decían, saludable, una vejez digna. Bueno, ya viene Ernesto en el último segmento para enseñarnos cómo se puede tener una vida tan buena y llegar a la parte última de la vida con la alegría que él tiene, con la pasión y con la inteligencia. Enseguida, en la última parte, el último segmento de este programa. Bueno, llegamos a la parte final de este apasionante programa y aquí está Ernesto. Yo le comentaba a él y le decía a Ernesto, no entendía bien eso de que no está dentro, sino que está fuera la felicidad, ¿no? Pero luego me explicaba que quisiera que lo hagas de eso, que lo que hay que hacer es descubrir lo que está dentro para entregar a los demás. O sea, que la vida, la felicidad es dar, no es el recibir, es el entregar. Tú mismo has dicho que la felicidad es dando amor.
Si no das amor, ¿a quién das? A ti mismo. Es demasiado dinero para una sola persona. ¿Qué podrías decir tú al país entero? Este hombre admirable, un hermoso ser humano como es nuestro invitado, ha llegado a los 93 años. ¿Cuántos años va a vivir, Ernesto? Los 93. ¿Cuántos más quisieras tú vivir? Bueno, mientras tenga cómo dar algo, no me importa vivir 200 años. Lo que sea necesario. Lo que sea. Mientras puedas tú mientras pueda servir. hacer algo para alguien y mientras pueda atenderme a mí mismo y no depender de nadie. Dime una cosa, esta afición, vamos a hacer un viaje, vamos a tratar de entender mágicamente cómo, yo no lo creía, yo pensé que Ingrid me estaba haciendo una broma cuando me decía, te voy a traer a un piloto de go-karts. Le dije, pero si es del tema de los mayores, no de los abuelos, ¿cómo un piloto del go-kart? No dices un piloto del go-kart y tiene 93 años. Yo dije, ha de ser al revés, debe ser de 39, no de 93, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Pero ¿cómo así? Cuéntame, los go-karts, ¿de dónde? ¿De dónde salió todo esto? Bueno, hace más de 50 años yo traje un go-kart de Estados Unidos. ¿Hace cuánto? Para mis hijos, más de 50 años. Pero me pareció un esqueleto feo. Entonces dije, no, pues hay que remodelarle, hay que hacerle una cosita que no parezca un esqueleto, sino un carrito interesante. Y no solamente para correr carreras, sino como para paseo para 2 personas, porque el carro que yo he diseñado es para 2 personas. Entonces empecé remodelándole. Y por último, por defensa del medio ambiente, dije, no, el motor de gasolina es fuera. Entonces vamos a poner motor eléctrico. Pero no hay proveedor ni en Estados Unidos, ni en la China, ni en la India que venda go-kart eléctrico. ¿Y qué hiciste? Entonces empezar a buscar por todas partes del mundo las piezas que puedan coordinar entre sí. Tengo una cantidad de piezas inútiles que no me han servido, porque no dan inclusive toda la información, porque de una pieza se adapta a una batería, a 2 baterías, a 3 baterías, se adapta a un motor de tantos caballos. ¿Y qué hiciste entonces? Buscando en el internet, 5 años me he demorado. ¿Y? 5 años me he demorado, se calentaban los motores. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que puse 2 motores, 2 ventiladores, 2 baterías, un controlador de 100 amperios, porque pedí unos controladores de menos amperios, se me quemaron. Entonces, hasta llegar a acoplar todo eso, me demoré 5 años, hasta que ahora es un reloj. ¿El go-kart? El reloj es un reloj, funciona pero perfectamente, no se para por nada. ¿Y la licencia para manejar a los 93 años? La licencia, estoy esperando que alguien pueda llevarme a sacar la licencia. Qué bonito, qué bonito. Así como he buscado a alguien que me venga trayendo acá. Pero todavía ando en bus. ¿Ah, sí? Todavía ando en bus. Qué maravilla. Sí. Dime, Ernesto, ¿cuál es la recomendación de cómo tratar a las personas mayores, a los abuelos, a los bisabuelos en nuestro país? Para estas 2 mujeres que tienen bajo su responsabilidad los proyectos y programas. ¿Qué es lo más importante? Aquí creo que la señora trabaja en el IES, ¿no? En el IES, sí. Debo felicitarle, porque estoy haciéndome un chequeo y es una atención, pero VIP. Es muy recomendable. Está el Seguro Social
Excelente. Entonces, eso es una de las cosas. Otra de las cosas es que yo no he necesitado mucho del seguro porque me gusta que las propias defensas de mi organismo se encarguen, aunque demora más, pero es más seguro. El doctor simplemente dice o se cura rápido o se muere, pero eso no me gusta a mí. He tenido que, solamente he entrado en mi vida 2 veces a un hospital para operarme de hernia inguinal. ¿Y la segunda? Nada más, no he entrado. 2 veces para lo mismo. 2 meses para 2 veces, 2 hernias. 2 hernias. Bueno, yo creo que este ejemplo, no sé, pero yo quiero sugerirle al MIES, yo quiero sugerirle al IES, que le inviten a este hombre admirable a dar charlas. Totalmente. ¿No es cierto? Sería formidable que la gente pueda escucharle más. ¿No es cierto? Nosotros compartiremos este video porque esto te da la alegría de vivir. Porque esto nos dice, yo puedo llegar igual a vivir con una buena salud. Mi maestra de meditación, la gran psicóloga Vera de Con, murió a los 101 años. Y a los 107, a los 97, 98 seguía viajando sola con su maletita a dar conferencias en otros países. Debido a que tuvo una vida con gran plenitud, con gran alegría, con gran vitalidad. ¿Qué reflexión les merece a ustedes al llegar ya? Y por cierto, muchas gracias por todos los mensajes que nos han enviado. Ustedes forman parte de este programa siempre, en todas sus emisiones. ¿Qué reflexiones se merece el testimonio de Ernesto? Y en general, ¿cuál sería el mensaje de ustedes para todas las personas que llegan a esta etapa tan importante de la vida? Es evidente que el envejecimiento es el resultado de cómo se desarrolla la vida y cómo se vive la vida, y creo que Ernesto lo evidencia eso, ¿no es cierto? El vivir plenamente, el poder realizarse, desarrollarse, el poder tener autonomía a esta edad, a los 93 años, es resultado de la práctica de vida. En ese sentido, a mí me parece importante señalar que la política del gobierno nacional en lo que tiene que ver con inclusión económica y social, lo que busca es potenciar un envejecimiento digno, un envejecimiento activo y un envejecimiento saludable es en general la política del gobierno nacional. Aquí intervenimos varios ministerios, pero en lo que compete al Ministerio de Inclusión, trabajamos a través de varios servicios. ¿Cuáles son estos, no es cierto? La una, los centros residenciales para aquellas personas adultas mayores que carecen de un referente familiar, o han sido abandonados o están en situación de vida en la calle, personas pobres y en extrema pobreza. La otra modalidad son los centros diurnos para personas también que requieren este servicio para potenciar sus capacidades, sus destrezas, y son jornadas de 8 horas o 6 horas a los que acuden y que todavía pueden desplazarse. Tenemos también visita domiciliar para aquellas personas que ya no pueden desplazarse y que requieren una asistencia en el hogar, y los espacios alternativos que son la apuesta de la política pública, porque lo que interesa es no solo atender las necesidades, las dolencias, las carencias, sino potenciar justamente una vejez activa. Entonces, los espacios alternativos buscan que las personas se encuentren, socializan, compartan. Ahí actualmente el MIES atiende a 72,000 personas, y adicionalmente tenemos las pensiones no contributivas que llegan a más de 500,000 personas, y esto complementado con las pensiones contributivas que reciben las personas adultas mayores que tuvieron una relación de dependencia, complementa la política pública.
Testimonios como el de don Ernesto pues realmente nos motivan y nos hacen sentir que todo el esfuerzo que le dejamos a la institución en programas como el del adulto mayor, como todo ese trabajo articulado con nuestros jubilados vale absolutamente la pena. Saber que las decisiones que se toman desde la institución benefician a los jubilados y a las jubiladas pues realmente es importantísimo. Para nosotros los jubilados, los más de 490,000 jubilados que tenemos a nivel del país, a medio millón cerca, ya mismo medio millón. Exactamente, no son una carga, no son cifras, son realmente parte fundamental de nuestro diario, de nuestra cotidianidad, de nuestras acciones diarias y pues realmente con testimonios como el de don Ernesto nos motivamos a seguir buscando mejoras en la política pública de la seguridad social para los jubilados y jubiladas. Un minuto final del programa para Ernesto, que le hable al país. Es muy fácil ser feliz. Y si ustedes no me creen, hagan lo mismo que yo. Inviertan en el amor, ese poco que les queda de este mentiroso mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bonito programa, Ernesto. Qué cosa tan bonita, qué forma tan linda de terminar este programa. Y nuevamente a ustedes, muchísimas gracias. La siguiente semana continuaremos buscando estos acuerdos para el buen vivir.